Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a al Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Retomamos esta mañana con una participación de lujo. Tenemos a la profesora Paola Vergallo con nosotros. Voy a permitirme leer una brevísima reseña de su amplio currículum. Ella es profesora asociada en la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Es abogada graduada con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho por la Columbia Law School, máster en Investigación Sociojurídica y doctorado en Derecho por la Stanford Law School. Ha tenido un papel preponderante en la Red de Académicas Latinoamericanas del Derecho, la Red ALAS, ya que es cofundadora de la misma. Además, ha sido parte del Comité Ejecutivo y actualmente es oficial de enlace y coordinadora de investigación. Participó en el diseño del curso La Trama Legal del Aborto y es una de sus coordinadoras académicas. Asimismo, es compiladora de la publicación El aborto en América Latina, estrategias jurídicas para luchar por su legislación y enfrentar las resistencias conservadoras. Y bueno, también decir pues que es muy importante para nosotros, para nosotras, que estés aquí de verdad. Además pues de sus logros académicos, yo creo que Paola es, al menos para muchas mujeres, incluyéndome, es muy inspiradora en la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, de verdad, qué privilegio tenerte aquí. Mil gracias por haber aceptado la invitación. No voy a quitarte más tiempo, hasta la hora de las preguntas. Platicamos un poquito del caso mexicano, pero bueno, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y en tu nombre a la Corte y a todos los organizadores de este encuentro y, por supuesto, al público. Y es un honor para mí estar frente a funcionarios y funcionarias tan importantes para este país y, por tanto, para la región a la hora de discutir estos temas. Bueno, mi presentación es una presentación enfocada en mi trabajo académico más reciente en los últimos años. Yo trabajé durante muchos años en la confluencia de la investigación aplicada y también, digamos, la asistencia a liderazgos de la salud pública o del movimiento de mujeres en la Argentina, y algunas veces colaboré también regionalmente, pero en los últimos años, hará 5 o 6 años, estoy mucho más enfocada en el trabajo en este tema, en la investigación y la investigación comparada. Entonces, lo que quise traer para ustedes es parte de lo que estamos trabajando a nivel global con colegas que trabajamos estos temas, observando los cambios que se están dando en las legislaciones y las prácticas de argumentación en torno a la interrupción del embarazo, el aborto. Yo voy a usar la palabra aborto directamente. Y entonces, por eso, el trabajo que voy a presentar está enmarcado en la investigación académica y de salud pública que se hace en el mundo y en particular también en América Latina. Entonces, antes de empezar a presentarles el programa de mi presentación, quería hacer un punto importante, que es que el aborto ha servido en un sentido bidireccionalmente mucho al desarrollo de los estudios comparados. Por un lado, porque por el tipo de problemática que es, por el tipo de divisiones profundas que genera, por el tipo de complejidades que tiene, quienes han tratado de observar la regulación del aborto han acudido con frecuencia al estudio comparado, a entender cómo otras comunidades lidian con un fenómeno tan complejo, tan humano, tan atravesado por nuestras subjetividades, nuestras identidades, nuestros valores, principios y, por supuesto, nada más y nada menos que por la forma en la que definimos la vida, la maternidad, la paternidad, lo que significan los vínculos más profundos, biológicos y emocionales entre las personas. Entonces, dado ese espacio tan complejo que ocupa esta problemática, dado lo difícil que nos es hablar y nos ha sido hablar de esta problemática en nuestras comunidades, en particular en ciertos entornos religiosos donde estamos además atravesados con mucha profundidad por nuestras creencias o por nuestras no creencias, ¿no? Porque por supuesto que esta discusión nos atraviesa, nos encontremos del lado de quienes tienen creencias profundas y practican distintos tipos de fe, hasta quienes no lo hacen. Entonces, por un lado, existe un enorme acervo de contribuciones en la investigación académica y de política pública, de lo más rigurosa. Yo aquí elegí 4 documentos, si quieren, que tienen cierta universalidad porque son pioneros en haberse establecido en el diálogo transnacional.
tienen la particularidad de ser todos productos que empiezan a generarse en el norte global, con lo cual, digamos, hay que bajar esta trayectoria a el estudio de la evolución del derecho comparado en América Latina sobre este tema, pero para mí son documentos que seguramente si no vieron van a ver en la vida o deberían ver, y ojalá en las versiones traducidas también al español. Lo primero es un libro muy importante de Marianne Glendon, que fue de las primeras profesoras académicas. La traje porque además es una importante representante del catolicismo en la academia estadounidense, era profesora de Harvard y está en la Universidad de Notre Dame. Su libro Abortion and Divorce in Western Law es uno de los primeros ejercicios comparativos en revisar la evolución de las reformas en la regulación de la familia y el aborto en los Estados Unidos y Europa en los años 80. Entonces es como el primero en capturar esa primera aproximación comparativista del fenómeno que podemos identificar como de reformas jurídicas en torno al aborto, de lo que coincide con la explosión y el poder político que refleja, digamos, el movimiento por los derechos civiles, la adopción del liberalismo en distintos espacios o de la socialdemocracia basada en derechos en el caso europeo, y también su conjunción y confluencia con los desarrollos del feminismo de la segunda ola. Entonces, ese libro es muy importante. Si no lo leyeron, me parece importante para comunidades con los trasfondos católicos que tenemos en América Latina, es una importante recomendación, porque Glendon en su época es la primera o es de las primeras en entender el compromiso entre el modelo estadounidense y el alemán, que después van a seguir varias democracias europeas, de regulación entre el sistema de trimestres y el aborto a demanda que propone Roe v. Wade y el modelo alemán de causales, que probablemente, digamos, conozcan porque son las sentencias clásicas que se estudian en el derecho comparado. Lo otro es un mapa generado hace años y repetido anualmente, hace ya casi 20 años, por el Centro de Derechos Reproductivos, que es un actor político del feminismo internacional que muestra en qué medida el activismo ha tratado también de usar las comparaciones. Después podemos discutir con cuánta sofisticación, etcétera, a la hora de comparar normas, pero ese mapa se produce en inglés y también en otras lenguas anualmente hace 20 años para rastrear los avances y retrocesos en el alcance del uso del derecho penal. En algún sentido es un mapa enfocado en el derecho comparado inicial que contrastaba el modelo estadounidense al estilo Roe v. Wade. No tengo que explicar acá qué significa, ¿no? Un modelo de trimestres con aborto a demanda a partir de un primer momento, modelo que después dejó los trimestres como estructura organizadora, pero que en un principio funcionaba así. Y el modelo alemán hasta 1993, que es un modelo de penalización durante todo el aborto con causales que exceptúan la penalización y que, digamos, además exigen la provisión de servicios de aborto en los casos de esas causales. Entonces, este mapa trabaja con alguna variación entre esos modelos y muestra las regulaciones del mundo, mostrando claramente, cuando ese es el anclaje de comparación, la división entre el norte, que aparece en azul o en verde por la amplia liberalización que sea en Europa, el norte de América del Norte, excepto México, y después, obviamente, Australia y Sudáfrica. Y uno ve, digamos, en base a ese patrón, año a año, las movidas dentro del esquema tradicional del modelo alemán y estadounidense. El mapa se fue sofisticando en los últimos años, pero ahí teníamos una primera herramienta también de comparación georreferenciada para visualizar el uso también para el activismo de este tipo de comparaciones. Lo tercero ya es un mapa conceptual hecho en base a la base de datos de normas de aborto que creó la Organización Mundial de la Salud. Si no la conocen, se las recomiendo. Tiene sistematizadas todas las leyes de aborto de la historia de más de 150 países y clasificados ya no en torno al esquema de modelo de regulación penal o extensión del uso del derecho penal, sino todas las subdiscusiones regulatorias que entran en estos modelos de regulación penal, que implican regulaciones del consentimiento, la objeción de conciencia, los tipos de causales, los tipos de plazos, combinaciones de las definiciones de las causales
por solo hablar de la causal violación, como saben ustedes, tenemos infinidad de formas de articular incluso un permiso, un derecho, una causal de justificación o un caso de no punibilidad en torno al aborto por violación. Todo eso está sistematizado al detalle, es una base muy completa que refleja el nivel en el que los actores que trabajan en salud pública reconocen un espacio importante de conocimiento a la producción sobre el derecho. Se las recomiendo porque además desde que en el 2006-2007 la Organización Mundial de la Salud produce guías para los profesionales de la salud, tanto de la medicina como de la salud pública, para actuar en torno al aborto inseguro, incorpora una mirada muy sofisticada sobre las regulaciones del derecho y su incidencia en las prácticas de los distintos tipos de regulación que hay en el mundo. Así que todo el trabajo de la Organización Mundial de la Salud es una referencia importantísima en ese caso, de conocimiento de derecho y salud pública, ¿no? Y después avances, si se quiere, también de la medicina para los practicantes. Y finalmente el último libro es un libro que elegí de los tantos más modernos producidos en la última década, es exactamente un libro que cumple 10 años. Lo elegí también porque está traducido al castellano, está publicado en México por el Fondo de Cultura Económica, el nombre es El aborto en el derecho transnacional y es una compilación de trabajos ya académicos producidos por feministas en la academia jurídica de distintos lugares del mundo, donde pueden ver ya problematizadas distintas dimensiones de la comparación mucho más sofisticada que se hace en los últimos 20 años, una vez que uno dejó de centrarse solo en la dimensión del alcance del uso del derecho penal o en las regulaciones, para pasar a lo que se conocen como comparaciones funcionalistas, que por supuesto han mostrado que uno puede tener la regulación de trimestres más generosa imaginable y las prácticas más restrictivas de acceso también imaginables. Ejemplo, Texas hasta incluso antes del fallo Dobbs. Texas era un estado donde el nivel de la norma constitucional basada en Roe v. Wade y sus modificaciones, como saben, en Case y todos los estándares federales que había creado la Corte Suprema de Estados Unidos, convivía en un estado en su aplicación práctica con regulaciones extremadamente restrictivas, incluso antes de que la Corte Suprema abandonara el estándar constitucional de legalización. Entonces, este último libro les muestra a ustedes lo que es una generación de trabajo empírico, comparado, funcionalista, sobre cómo funciona el derecho constitucional en la práctica. Está en castellano y en particular los invito a leer el texto de Rachel Rebouché, que hace, digamos, observaciones metodológicas sobre el comparativismo en el derecho al aborto. Entonces quería traer esta bibliografía para, digamos, situar la presentación mía en una tradición de observación del derecho comparado muy importante para nuestras prácticas en todo el planeta. Como saben, incluso hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando discute sobre aborto, cita el derecho comparado, el derecho internacional, etcétera, algo inimaginable, no en la era de Roe v. Wade, sino hace 20 años. Lo otro que también quería decir para setear el entorno de la presentación es que quienes han trabajado el aborto han hecho contribuciones muy importantes a la teorización del derecho comparado. Por eso hablaba de la bidireccionalidad. Por la complejidad que ha tenido la práctica, no solo ha sido muy útil para la discusión interna sobre el aborto comparar, sino que además, por la complejidad que ha tenido la observación de esa práctica compleja, la teorización sobre la práctica de la comparación en esa práctica compleja, en todas las grandes contribuciones al desarrollo de la teoría de la comparación sobre el derecho y la teoría de la comparación constitucional, el aborto aparece como un caso testigo. Y yo elegí acá un famoso artículo de 1986 de Gerald Frankenberg, uno de los primeros en articular el comparativismo, digamos, crítico. De hecho, el artículo se llama Critical Comparisons, que hasta hoy después sigue publicando sobre esa mirada mucho más sofisticada del derecho comparado, que de hecho engarza con la que mencionaba de Rachel Rebouché. Siempre el aborto aparece como el caso donde se muestra esa complejidad y esa utilidad y esa variedad de tareas que implica la comparación jurídica, esa sofisticación que requiere la buena comparación jurídica, no la comparación de papel, la comparación abstracta, teórica, etc. El otro libro quizás de los últimos años, también referente del desarrollo de la discusión del derecho comparado, es Comparative Matters de Randall Hirsch, y está también traducido al castellano, publicado en Colombia, Asuntos Comparativos. Por eso elegí también ese punto, porque es como la conversación más moderna hoy del comparativismo constitucional. Hay, por supuesto, mucha diversidad en la conversación actual, pero ese es uno de los tantos libros que además podrían leer si quisieran ponerse al tanto de algunas de las discusiones modernas sobre el derecho comparado, que además de ser, digamos,
funcionalista o de aceptar las críticas funcionalistas a la importancia de ver cómo efectivamente opera el derecho con independencia de lo que dice que espera que haga el derecho, sino cuál es la práctica, sino que también tiene la complejidad de los debates del derecho comparado, la complejidad de traer la investigación empírica, y ya no solo la investigación empírica descriptiva, sino la inferencial, donde empezamos a tratar de predecir resultados en función de los diseños institucionales, etc. Esto porque el trabajo académico en comparación, a veces en el derecho y en la práctica del derecho, lo asumimos como mucho más sencillo de lo que es, y de hecho, algo de lo que voy a decir a continuación tiene que ver con eso, en el tipo de comparaciones que hacían los jueces en fallos, como los fallos de la Corte Colombiana del 2006, que traía, no sé si recordarán, un largo cuadro al final en los anexos comparando todas las legislaciones o muchísimas legislaciones sobre aborto en el mundo, y el tipo de trabajo comparado que hace la misma Corte Colombiana 15 años después, y que deberíamos estar haciendo también hoy en la región, y que en México también se está haciendo, al traer no solo una observación de las normas del derecho comparado, sino de cómo opera o no opera ese derecho en las regulaciones, por ejemplo, comparadas subnacionales mexicanas o en las regulaciones de América Latina. Así que eso para enmarcar la conferencia. Fui extensa, me disculpo por eso, pero digamos también para poner en valor el trabajo de la investigación rigurosa, en los desarrollos teóricos que existen tanto sobre el tema aborto como sobre la comparación. En ese marco se inserta la presentación que quería hacer. Y antes de terminar, quería decir que México tiene una larga tradición de contribuir a estas discusiones y una tradición de contribución pionera a estas discusiones. De hecho, en mi país, muy tempranamente, y yo en particular, aprendí muchísimo de todo lo que se ha escrito y producido en México. Y quería simplemente traer estas imágenes que muestran que México se vienen haciendo distintos mapas de comparación de la realidad de la regulación del aborto, de los tipos de litigios, de las diversidades de acceso que hay a los tipos de regulaciones subnacionales que existen. Eso lo hace tanto el activismo como la Academia de Salud Pública en México, los espacios de investigación en salud pública. Pero también quería citar a algunos colegas. Solo voy a ser sumamente injusta en este caso, voy a citar a los que conozco y a los que me han enseñado, en particular a mí, pero que pioneramente han escrito sobre el aborto en México y han comparado tanto la diversidad de situaciones y fenómenos complejos que suceden en México en torno al aborto, como cómo se vinculan con el diálogo internacional. El primero al que yo leí hacer contribuciones importantísimas desde la filosofía política y desde la teoría moral fue Rodolfo Vázquez, que directamente es de los primeros académicos en publicar libros con la palabra aborto en América Latina, lo cual es en sí mismo también, digamos, un tipo de coraje académico muy especial que además honra el rol de los filósofos políticos. A Karina Ansolaber, que hizo estudios sobre la política de la judicialización en México, también muy tempranamente, Alejandro Madrazo y Estefanía Vela, que hicieron análisis de los procesos de legalización en el DF, tanto en el fenómeno político regulatorio como constitucional, y por último a Francisca Pou, que también ha sido muy importante en interpretar y leer las normas comparadas de América Latina y en enseñarnos de distintas formas fuera de México. Así que no quería solo, digamos, mencionar a los orígenes sajones de muchas de estas discusiones. Muchos de los autores de los libros que traje no son necesariamente sajones, pero escriben en inglés para trabajar el diálogo global. Así que dicho todo esto de contexto, voy a la sustancia de mi presentación. Me disculpo, pero aquí a veces una quiere defender el rol que ocupa la producción de conocimiento sobre los temas difíciles, porque de alguna manera escribir sobre los temas difíciles es mostrar el sentido de una academia independiente, ¿no? Cuando uno no está esperando una promoción a un rol en el empleo público, en el empleo judicial, tiene el deber de usar la libertad académica para contribuir a los temas difíciles, pero no siempre los académicos contribuimos a los temas difíciles. Entonces me parece importante también resaltar eso y que parte de esa contribución es darle complejidad a los temas difíciles. Bueno, entonces ahora mi presentación. Lo que voy a presentar es parte de un trabajo que ya está aceptado y en publicación en el Annual Review of Law and Social Sciences, que es una de las revistas que sintetiza conocimiento, en este caso en la Confluencia del Derecho y las Ciencias Sociales. Es un artículo que escribimos con Joanna Erdman, que es una profesora canadiense de la Universidad de Dalhousie, y que hace una observación de derecho comparado en la situación actual de las prácticas de regulación y política, si quieren, legal en torno al aborto, en una selección de países en las que no está México. Incluye Argentina, Chile, Brasil, Ecuador,
y además miramos Irlanda y Polonia como dos casos de sociedades católicas que dialogan temporalmente con América Latina, ¿no? El catolicismo como trasfondo cultural mayoritario es parte de lo que elegimos para segmentar esta selección de países. Lo que voy a hacer es tratar de presentarles las ideas de ese trabajo y lo que es una versión que estoy tratando de escribir pensando en los casos de México y Colombia más recientes, donde aparece un discurso judicial que en algún sentido propongo leer como intermedio en los desarrollos que estamos viendo en estos otros países que les mencioné, que como habrán advertido en el caso de Argentina o incluso Chile, están dando debates mucho más masivos, mucho más politizados, mucho más llevados a la arena de la política legal democrática que la judicial, que es el caso todavía mexicano, y el caso más restrictivo de los países que están discutiendo todavía ancladamente en lo judicial, pero o con visiones mucho más limitadas, como puede ser la de Ecuador o la de Brasil, o con retrocesos claros, como pueden ser los de Polonia o incluso Estados Unidos. ¿Se entiende? Estamos en una época de mucha fluidez y de mucha transformación en el planeta, y en la región en particular, donde estamos en momentos políticos muy diferentes. Cualquiera que compare la conversación de aborto de Argentina hoy con la de México hoy, va a estar comparando, digamos, peras y manzanas muy distintas en alguna dimensión. Entonces, la propuesta es ubicar estas conversaciones en ese mapa. Si llego en la segunda parte, que creo que ya sé que no voy a llegar, quería darles algunas herramientas más de fuentes de investigación comparada sobre el aborto y ubicarlas en ese mapa que les voy a plantear primero, pero asumo ya que no voy a llegar porque voy lento. Bueno, entonces, esta primera propuesta de clasificación de dónde están hoy las discusiones comparadas sobre aborto, lo que estamos proponiendo con Joanna Herman es que todo eso que sabemos de derecho comparado, eso que muestran esos libros que les traje en la primera imagen, incluyendo los abordajes funcionalistas, son discusiones de derecho comparado que operan en lo que podemos clasificar como un paradigma liberal del derecho al aborto. Un paradigma liberal donde hay movimientos en distintos sentidos, movimientos más hacia adelante en el sentido de mucha menos restricción en la penalización, al estilo de lo que hacía Roe v. Wade tempranamente, o movimientos intermedios como las causales, como lo que hacía Alemania, pero también movimientos en los que se trabaja en la implementación y entonces se avanza con uno u otro tipo de regulación en generar acceso. O sea, mucho de todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 40, 50 años es parte de ese paradigma liberal. Incluso dentro de ese paradigma liberal lo que vemos hoy es la apropiación de las herramientas y las lógicas de la argumentación liberal para restringir el derecho al aborto. Eso es Dobbs en Estados Unidos y una cantidad de fallos restrictivos que suceden también en Argentina o pueden suceder en países donde se está transformando la legalidad sobre estos temas y, por supuesto, en otros países donde hay una embestida más fuerte, como puede ser Polonia. Entonces, casi todo lo que conocemos y todo lo que esos libros que les mostré primero estudian como comparación al derecho del aborto, entra a este paradigma de derecho liberal. ¿Cuál es la contribución del trabajo? Tratar de mostrar cómo en ese paradigma hay movimientos de distinto tipo hacia más liberalización, también hacia más restricción, pero siempre hay lógicas compartidas en las actitudes liberales progresistas que son después apropiadas por las actitudes iliberales, más recientes, que usan, como mucha de la literatura sobre el liberalismo autocrático está señalando, las herramientas del amo para desmontar, digamos, el sistema. Ahora, lo que queremos mostrar es que cuando uno mira el aborto desde Argentina, Irlanda, Chile, o mira el aborto por fuera de lo que se está haciendo judicial y legislativamente, en lo que está haciendo el activismo humanista, feminista, de salud pública en regiones como las de América Latina, ve que hay un fenómeno que no cuadra dentro del derecho liberal o del paradigma liberal. De hecho, es un fenómeno que rechaza algunas asunciones de ese paradigma liberal y propone una visión democrática radicalizada del uso de los foros democráticos, como puede ser el Congreso de la Nación de la Argentina para discutir sobre aborto, el fenómeno constituyente chileno para discutir sobre aborto, o el plebiscito y todo el fenómeno del referéndum y la deliberación en Irlanda. En todos estos espacios, la profundidad del diálogo, la complejidad del alcance, hace que sea un diálogo
digamos, constituyente. No solo en Irlanda estábamos discutiendo la reforma de un artículo constitucional, en Chile estábamos discutiendo la escritura de una constitución, sino que en Argentina, cuando uno mira la profundidad del debate, el alcance en el que derrama en todos los demás temas de derechos de las mujeres, puede hablar con facilidad, y de hecho la literatura lo hace, de un momento constitucional, de una reescritura de los compromisos de igualdad entre los sexos que en 1994, la última vez que se reformó la Constitución argentina, se escribieron pero con mucha superficialidad y poca profundidad. No fueron reescrituras menores, la Argentina incluyó una cláusula de igualdad política que constitucionaliza las acciones afirmativas en el sistema de cuotas y hoy la paridad, y la CEDAW como parte del texto constitucional, pero la verdad es que lo que vemos en los últimos años en términos de la discusión sobre los derechos y la igualdad basada en los sexos es mucho más radical y profundo que esa reforma de la Constitución. Entonces, nuestra propuesta es que toda esa discusión de derecho comparado entra dentro de ciertas asunciones que tienen tal labilidad que hacen que sean usables tanto a favor de la liberalización como de la restricción. Y ese es parte del problema y la mayor restricción del paradigma liberal y de su uso tanto por los sectores conservadores como por los sectores feministas, que en algún sentido son usos que han, por distintas razones, renunciado a la política y a la política democrática y en particular al diálogo mayoritario para enfrentar problemas de la complejidad que tiene el aborto. Entonces, lo que queremos resaltar es estas otras prácticas que estamos viendo en nuestra región, en Irlanda e incluso en Polonia, donde lo que está en juego es otra visión sobre el derecho, una visión liberal pero anclada en una visión fuerte de la democracia. Y de la democracia liberal también, como veremos en el caso argentino, pero en los casos irlandés y chileno también, son discusiones que se dan dentro de las instituciones democráticas liberales, pero creyendo en la fuerza de la política de la discusión jurídica, no en el rol de los jueces como el primer determinante de la interpretación de los derechos humanos. Los derechos humanos se definen primero en las asambleas constituyentes, en los procesos legislativos deliberativos, participativos, como el argentino, el irlandés o ciertamente el chileno, más allá del fracaso de su resultado. Y lo que quiero proponer, que es lo que no está en el trabajo en inglés que escribimos con Joana, es que lo que está haciendo la Corte mexicana, lo que está haciendo la Corte colombiana, en algún sentido transita entre estos paradigmas. No es ni parte del liberalismo tradicional, comparativista, ni formalista, ni funcionalista, digamos, ni el que se fija en el papel del derecho comparado o en las funciones del derecho, sino que está mirando las funciones del derecho, pero localizadas en las situaciones de México, de Colombia, de las dinámicas legales, de las normas que está observando, y al mismo tiempo tampoco ha pasado a la discusión política macrodemocrática como centro de la generación de la interpretación sobre la igualdad y los derechos humanos. Pero está en esa transición. Bueno, entonces, si uno mira ese paradigma liberal, nos situamos en lo que es el sentido común del derecho comparado sobre el aborto y tantos temas de derechos. Lo que podemos hacer es ver ese primer momento marcado por Roe v. Wade y por la sentencia alemana. Después vemos que si uno traza un mapa de 30, 40 años, hay otro foro de discusión muy importante que Occidente encara para definir los argumentos de protección de derechos en torno al aborto, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Hay sectores conservadores y más liberalizadores fueron a definir el comienzo de la vida, a discutir los balanceos en base a las normas de dignidad, a los tratados de derechos humanos, etc. Y finalmente también tenemos en el derecho comparado un momento que puede empezar en los 90 con las transiciones democráticas, un poco antes con la española, un poco después con la sudafricana y la portuguesa, o sea, la consolidación del tema aborto en la transición portuguesa, que también es tardío como en algunos países de América Latina, y las propias transiciones democráticas de América Latina, donde vemos a nuestros países adoptando el modelo liberal de discusión de derechos en los tribunales, trayendo el derecho internacional de los derechos humanos como un fenómeno autóctono con expresiones distintas en nuestros distintos foros y abordajes judiciales, pero también generando una comparación donde ya aparece el paradigma de comparación, incluyendo fenómenos más allá del modelo abstracto de principios y de regulación de alcance del derecho penal que marcaba el Roe v. Wade y el fallo alemán del 93. ¿No? Empezamos a ver una comparación mucho más sofisticada. En la primera ronda de esos litigios, México y Colombia producen sentencias también importantes en ese paradigma, pero ya pensando en el modelo de causales o en la constitucionalidad del modelo de trimestres del DF, que como saben se discute también tempranamente por aquí. Entonces,
Ahí vemos como un primer paso donde los países de América Latina van llegando a la discusión de las indicaciones, esa discusión que Alemania había dado en el 93 y vamos o moviéndose, como en el caso del DF, a donde se había movido Alemania en el 94. Algo de eso pasa también a nivel de regulaciones sanitarias en Argentina, en Brasil, donde se empieza a trabajar, porque ya había causales, se las interpreta ahora como causales que deben proveer servicios de aborto y se empieza a trabajar con guías sanitarias, que es otra de las dimensiones del trabajo que hacemos en ese paradigma, donde seguimos dentro del modelo Estados Unidos trimestres, Alemania causales, digamos, con las variaciones que después uno va a ir viendo. Pero hasta hace muy poco eso es todo lo que pasaba en nuestra región. Nos íbamos acercando con más o menos velocidad en un estado de México a los trimestres, en otro a las causales proveíbles y accesibles del otro lado, a la lucha por la implementación de esas causales reinterpretadas. Más o menos giramos siempre en torno a lo que dice Marianne Glendon en el primer libro que les mostré, que básicamente para ella, que hoy además les digo, una funcionaria importante del catolicismo en los Estados Unidos y la academia global, era una transacción, un compromiso razonable, un modelo de causales accesibles. Eso es lo que se decía en la Europa de los años 90. En el fondo es simbólicamente un compromiso que reconoce un valor de la vida en gestación de tal extensión que sigue usando el derecho penal durante todo el embarazo. Y ese compromiso está bien. El compromiso estadounidense es más restringido en la medida que permitía el aborto a demanda y usaba menos el derecho penal. Y lo que dice Glendon es, este modelo europeo, anclado en las primeras ideas alemanas, es suficiente y es compatible con un balanceo razonable. Interesante que eso estaba siendo dicho a principios de los 90. Era la legislación de España, de Italia, de los países católicos, de Inglaterra hasta hoy, de varios de los países nórdicos por entonces. Así que esas son como las etapas de este momento. Algunos rasgos de este paradigma, bueno, es un paradigma, no puedo ver mis diapositivas porque tengo cartelitos por ahí, pero bueno, básicamente que va a discutir en términos de derechos. Va en algunos casos a reconocer la existencia de un derecho fundamental al aborto, esto en el vocabulario de distintos países tiene la jerarquización de este derecho con un estatus especial, va a trabajar con las causales y los plazos como las herramientas de reflejo de lo que es una estructura argumental de balanceo, ponderación, análisis de proporcionalidad. Yo no les voy a explicar a ustedes ese tipo de estructura de argumentación porque son especialistas en ellos. Es un tipo de argumentación que refleja la globalización de la judicialización de los derechos en el planeta, digamos, la predominancia, si se quiere, creciente del modelo estadounidense de exigibilidad judicial de los derechos y también un modelo que es el resultado de un fenómeno sociopolítico que es el activismo que producen los feminismos, los activismos en derechos humanos, en salud pública, etcétera, en los tribunales. Estas discusiones no se dan solo con casos y, digamos, una judicatura que reacciona, sino son llevadas por actores que no pueden llevar estas discusiones a la política mayoritaria y eligen la política judicial. ¿No? Entonces, no es solo parte de un fenómeno de globalización, sino de politización de los foros judiciales para discutir sobre derechos humanos, cuando los foros mayoritarios, por distintas razones, están clausurados, vetados o tienen un sistema de vetos cruzados que hace imposible plantear el debate democrático. Esa es como también la condición por la cual este paradigma liberal queda encerrado en muchos casos en una judicialización y en otros casos llega a las legislaturas con el marco cerrado que le da la judicialización. Por ejemplo, el caso de Chile del 2017 va a discutir el aborto y va a discutir si pasa el modelo alemán después de 20 y pico de años de democracia porque Pinochet había derogado las causales en el 89. Entonces, ese modelo nos encierra en algún sentido la cabeza y el sentido común, incluso sobre lo que podemos hacer en el proceso democrático, que es lo que podemos salir a buscar. Y el primero o el segundo paso, el modelo alemán incremental o el más radical estadounidense, que cuando estamos hablando ya en el 2017, le ha demostrado a todo el mundo que ir por mucho, muy temprano, etcétera, puede ser tan peligroso como parece que fue en Estados Unidos. Esto después empíricamente es más discutible, pero ese es el discurso liviano sobre, ojo que Roe v. Wade fue muy temprano, muy lejos, y hoy en Estados Unidos tan peor que en Inglaterra, donde tuvieron las causales, no discutieron, etcétera. Esa también la simplificación un poco que pone en el debate Marianne Glendon tempranamente, que asocia el modelo alemán con menos conflictividad. Bueno, entonces estas estructuras se ven en todos los casos, en el modelo de causales, en el modelo de trimestres, cuando se aplican en la práctica, cuando no se aplican, cuando son discursivos las conquistas y cuando son empíricas y accesibles.
uno le agregaría que Europa y América Latina le agrega a ese giro esta característica más típica de las socialdemocracias o de la aspiración igualitaria de América Latina, no diría que tenemos socialdemocracias, que es que además las discusiones incluyan la cobertura de los servicios, ¿no? Algo que muy tempranamente con la Hyde Amendment en los Estados Unidos se elimina de la conversación, es la primera restricción que por ley se elimina a principios de los años 70, digamos, la conversación sobre quién paga. Entonces, en el resto de Europa y América Latina, cuando se avanza con cualquiera de los dos paradigmas tradicionales, se discute cobertura y se promete bastante cobertura. Y ahí hay un quiebre radical, porque la dimensión de derecho social y derecho a la salud de esas discusiones está más presente en América Latina y en Europa occidental que en los Estados Unidos. Bueno, estos son algunos de los rasgos del paradigma liberal, que si pudiera ahora pasar la diapositiva, podría seguir. Se me trabó la diapositiva, no sé cómo. Porque desaparecieron las flechitas. Ahí va. Bueno, ¿qué es lo que hay de común en los países y los actores y los movimientos que usan este paradigma, sea para moverse para adelante, más menos, o para retroceder? Lo que decimos es que hay tres características que vemos siempre, que son de hecho esas características con las que los actores iliberales o conservadores juegan dentro del sistema para desarmar las conquistas incrementales o más radicales que se venían haciendo en las reformas jurídicas de estos 40 años. Lo primero es este compromiso. Lo segundo es la abstracción, ese uso de la argumentación jurídica y cuando es comparada también más abstracta, que usa las normas como están escritas y no como funcionan. Y lo otro es la procedimentalización, lo que se conoce como el giro procedimental. La idea de que una vez que uno definió que hay más o menos restricciones en el derecho penal y tales causales de acceso o aborto a demanda, lo siguiente depende todo de la discusión regulatoria. Y ahí es donde se termina jugando el acceso o no. En el fondo, los modelos liberales de acceso o restricción no tienen que ver con cómo está escrita la extensión del uso del derecho penal o cuál es la justificación moral en términos de principio del balanceo que lleva a las causales o al aborto a demanda, sino al final cómo está regulada la provisión de servicios. Y con qué detalle los médicos son gatekeepers o cuidadores del acceso, la salud pública exige certificaciones de la violación, digamos, infinidad de cuestiones con las que sabemos que se puede desmantelar todo el discurso permisivo, incluso dejando vigente que el aborto puede estar justificado a demanda hasta el segundo trimestre, ¿no? Entonces, esa procedimentalización es el secreto del otro compromiso, digamos, del paradigma liberal, que es pasemos a la regulación y olvidemos, ¿no?, de esa abstracción en la que definimos muchísimo en términos de principios, de balanceo, etcétera, de restricciones de la penalización, y donde después en la práctica podemos ser mucho más duros con la regulación, si exigimos que el aborto se haga en una clínica, que además tiene que pagar una cantidad de impuestos, donde además la controlamos al máximo respecto de lo que puede hacer y eliminamos la oferta de servicios. Entonces, con la regulación podemos estrujar el derecho al punto de pulverizarlo. Y eso es parte de lo que sucede, no solo en el paradigma liberal, donde vemos hoy a los gobiernos autocráticos yendo intencional y políticamente a restringir el acceso, sino en esos lugares donde solo con el test de la carga indebida, ¿no?, ese que reemplaza el sistema de trimestres de Roe v. Wade cuando la Corte Suprema en el 92 en los Estados Unidos emite el caso Casey, uno puede con ese estándar de carga indebida terminar haciendo desaparecer el derecho. Entonces, al final, todo depende de la regulación y es esa procedimentalización la clave del paradigma liberal que termina produciendo consecuencias iliberales. Es decir, que incluso donde hay liberalismo, pero donde hay también prácticas liberales, regulatorias, procedimentales, podemos tener resultados iliberales sin estar frente a un embate autocrático, político y liberal. ¿Por qué? Porque las brechas entre el papel y el cumplimiento pueden ser enormes, porque uno de los rasgos de la actitud liberal que le dio demasiado poder al Poder Judicial o restringió mucho la conversación democrática, tipo el caso de Chile, donde no se podía hablar nada más que de causales y moverse con un par de causales, ni siquiera todas las imaginables, lo que pasa es que lo que termina viendo es una actitud antipolítica, un rechazo de la amplitud de la deliberación democrática y de la política de la legalidad, a cambio de
la juridización o la sobrejuridización, el énfasis en el derecho como la herramienta mediadora, regulatoria, etc. Bueno, y lo que vemos además en los últimos tiempos, que además algunos actores toman este tema y el proyecto político antiliberal para usar el aborto como el ejemplo en el cual mostrar cómo se pueden reducir los derechos con objetivos iliberales dentro del sistema liberal. Bueno, algo sobre el compromiso. Ya dije bastantes cosas, no voy a perder mucho tiempo, pero básicamente la idea del compromiso es la idea del balanceo, la idea de la ponderación, la idea de donde todo esto se traduce más o menos, cómo ponderamos, qué derechos usamos, nos dice más o menos derecho penal. Y la presunción en muchos casos es que esta ponderación la tienen que hacer los jueces. En algunos casos, como hemos visto incluso en México tempranamente y en Colombia también, bueno, hay una moderación. Bueno, esta ponderación hasta aquí la hacemos nosotros. Esta ponderación para los trimestres o para el aborto de demanda, decía la Corte colombiana en el 2006, que la haga el Poder Legislativo. La Corte mexicana, cuando discutían sobre la resolución legislativa del DF, decía, no, deferencia al legislativo. O sea que es una combinación de balanceos y una atribución de funciones entre el judicial y el legislativo, pero una atribución que parte de que algún balanceo o uso de derecho penal tiene que haber. Cuando uno lleva la discusión al derecho, digamos, política al legislativo, podría rechazar el compromiso. Podría decir no derecho penal, al estilo de, no sé, Holanda o Canadá en el resultado de la decisión de la Corte Suprema Morgenthaler en el 89. Bueno. Entonces, el compromiso es una de esas características. La abstracción del lenguaje de principios, la abstracción del lenguaje moral, donde además estamos haciendo este balanceo como si hubiera determinación entre tal definición de la protección de la dignidad, la vida, la igualdad, la libertad, la autonomía, etcétera, y tal consecuencia en el alcance del derecho penal. Bueno. Toda esta discusión más argumental de principios que aparece en los fallos, toda la discusión sobre si esos son derechos fundamentales o no, si son derechos no enumerados, implícitos, todo el debate de cuánto estatus de derecho le damos al aborto. Bueno, con el nivel de arbitrariedad o de indeterminación con el que se puede jugar con todos estos argumentos abstractos, ¿no? Ahí está la clave de por qué las estructuras iliberales pueden con los mismos argumentos llegar a la conclusión exactamente opuesta. Porque ¿qué nivel de determinación hay en las formas en las que están protegidos estos principios, valores o derechos en la Constitución para decir que de eso se sigue que debe ser el modelo de trimestres o debe ser el modelo de causales? Pura argumentación de la estructura, pura estructura de argumentación liberal, de balanceo, de proporcionalidad, etc. ¿Dónde está la determinación fija? Quizás lo más sensato es el argumento de la deferencia al Congreso. Y una vez que uno va al Congreso, ¿dónde está la determinación en el vocabulario constitucional y político de la necesidad del uso del derecho penal para proteger la vida? Cuando uno va además a la evidencia empírica, hay mucho menos aborto y mucho menos riesgo para las mujeres en los países que han restringido el derecho penal después de un tiempo, cuando los abortos realmente son accesibles y las políticas de prevención del aborto son mucho más accesibles. Bueno, parte de eso es la evidencia también de salud pública, que no voy a llegar a presentarles, pero que se vuelve clave para entender que no solo la discusión está indeterminada, sino que la evidencia empírica muestra que en los países donde se legaliza con el tiempo se reducen los abortos, los riesgos, las muertes maternas por aborto, pero además los embarazos no deseados, no planificados, etcétera, y todos los temas de morbilidad y salud que están en juego para las mujeres o las personas gestantes. Dejaría algo también sobre cómo esta discusión de la abstracción también se ha dado en el derecho internacional, donde se ha discutido, hay un derecho en el derecho internacional de los derechos humanos, hay un derecho al aborto, no lo hay, cómo se justifica, el derecho internacional debería pronunciarse o no sobre estos temas, digamos. Esa discusión a nivel del derecho constitucional nacional se ha traducido también con la abstracción como característica al derecho internacional de los derechos humanos. Y sobre la procedimentalización o el giro procedimental ya dije bastante. Bueno, es esta idea de que una vez que tenemos uno u otro sistema regulatorio, siempre pasamos al enforcement o a la implementación en la regulación sanitaria. Y ahí podemos volver a jugar todo, o en la judicialización sobre las regulaciones sanitarias o de política de zonificación, como en los Estados Unidos. Ustedes saben que la restricción del acceso se ha dado hasta por las buffer zones, las zonas en las que se pueden instalar las clínicas, los tipos de médicos especializados que hay que tener, los instrumentos que hay que tener. Hay tantas formas, después que uno salta a la regulación, de vaciar el reconocimiento de un derecho al aborto, aunque sea simplemente una causal vida, que
que esta procedimentalización es también la clave tanto para dar mucho acceso, como sucede hoy, no sé, en países como la Argentina, donde es incremental la implementación de la ley que tenemos de trimestres y hay cada vez más acceso gracias a la procedimentalización, como la situación contraria en Ecuador, donde se discutió el alcance de la causal violación, la Corte fue deferente al legislador, el legislador terminó digamos, regulando con 61 restricciones propuestas por el Ejecutivo en el proyecto de ley que mandó a regular la causal violación, ¿no? Digo, algo que, por ejemplo, en México era la única causal que tenían todos los estados. O sea, fíjense qué disparidad en los tipos de acuerdos sobre las causales. Bueno, entonces, esto eran dos referencias a cómo en Ecuador y Brasil se viene gestionando restricción y vaciamiento de la causal violación en países donde había un acuerdo judicial con la sentencia de la Corte de Ecuador o una práctica histórica. Brasil también tenía el consenso sobre la causal del estupro, que era la causal de violación. Imagínense que Lula en el 2005 o emite su Ministerio de Salud un protocolo de acceso a la causal violación que no pedía denuncia de la violación. 15 años después, Bolsonaro regula al extremo la causal violación, incluyendo no solo el deber de denuncia, no solo el deber de reportar los casos de aborto por violación específicamente para poder investigarlos. O sea, fíjense los movimientos que hay regulatorios, como en una época esa misma herramienta liberal es progresismo incremental de acceso y en otra época es restricción absoluta de una causal donde no había una discusión sobre la legitimidad de la causal. Entonces hay simplemente restricción jurídica con la misma herramienta, las guías sanitarias, para dar acceso. Entonces, esa ambivalencia del paradigma liberal tiene todas estas restricciones. ¿Qué es lo que proponemos con Joana? Que lo que pasa en algunos países de América Latina, Irlanda y Polonia, en dos dimensiones, a veces en los congresos, en procesos como, de vuelta, ya mencioné, la deliberación argentina, la deliberación constitucional chilena o el plebiscito irlandés, es algo distinto a todo eso que conocemos dentro de las transacciones del paradigma liberal. Por más que los resultados de la ley sean una ley de trimestre a la Roe v. Wade o con acceso a demanda al principio, etcétera, tanto para Irlanda como para Argentina y obviamente el fracaso en la constituyente chilena. ¿Por qué es distinto? Porque esos procesos de debate son procesos no solo democráticos, sino extremadamente democráticos más allá del ideal de la democracia liberal. Son ejercicios de democracia deliberativa, intensa, como saben, muy amplios en términos de la participación, y no solo en las distintas dimensiones en las que los actores políticos, sociales, institucionales participan, sino en la diversidad de voces, en los casos de sociedades más diversas, las diversidades ideológicas, religiosas, étnicas, en el caso de un país grande como la Argentina, la diversidad federal de anclajes que tuvo el debate y la participación, la intensidad de estos diálogos, ¿no? Son reescrituras de cláusulas constitucionales como la enmienda 8 en Irlanda, de una intensidad histórica. En el caso de Argentina también, es el proceso de producción de una ley más intenso, más complejo y más deliberado que puedan imaginar, porque no es solo el debate que quizás escucharon del 2018, sino que son 3 ciclos democráticos, como ahora después les voy a mostrar, de deliberación en el Congreso masiva, en el proceso electoral y de vuelta en un Congreso ahora sí reelecto, habiendo en el proceso electoral discutido las plataformas partidarias, presidenciales y legislativas para ir al Congreso. Entonces es un nivel de intensidad en el ciclo democrático que pone en el centro la política de lo legal, con una diferencia abismal respecto a lo que pueden hacer los jueces en esa conversación. Incluso los jueces más sensibles al proceso de cambio y democratización que pueden ser, por ejemplo, los jueces mexicanos y colombianos más recientes. Y la otra alternativa, digamos, que también está ofreciendo ese feminismo democrático es en esos países donde las restricciones son más asfixiantes, como Polonia, o en algunos casos en provincias de Argentina, donde todavía están muy lejos de poder cumplirse la ley, o en distintos espacios de toda nuestra región y también la misma discusión en Irlanda, que no está exenta de críticas y restricciones. Ese es el trabajo que está haciendo el feminismo activista proveyendo acceso, ¿no? Eso que llamamos socorrismo, las redes de mujeres, que en contrapunto con las mujeres y diversidades que deciden ir a la máxima expresión democrática a politizar el debate, deciden olvidarse de esa conversación jurídica y del rol del Estado como proveedor.
Digamos, la radicalidad está en una, se quiere una inversión enorme en una idea muy radical de democracia, participativa, deliberativa, pero también liberal, porque al final son las instituciones representativas las que toman las decisiones, y por el otro lado, una visión muy radical de lo que pueden hacer las mujeres en Polonia, asfixiadas en el paradigma liberal, usado iliberalmente para proveer acceso. Esa es otra radicalidad antiliberal y democrática, porque, bueno, si el Estado no puede darnos esta conversación, nos asfixia con las herramientas del debate progresista, del balanceo de derechos, etcétera, y nos dice que los derechos se balancean regulatoriamente de tal forma para asfixiarlos, no esperemos nada más del Estado. No esperemos nada de las promesas incrementales. Vayamos directamente a acercarnos a las mujeres cuyas vidas corren riesgos, que son víctimas de violación o cuya libertad está en juego, y acerquémosles el acceso al aborto, cosa que hoy es posible con el aborto con medicamentos. Entonces, esos dos modelos son modelos que usan el paradigma de derechos humanos para actuar, pero que en algún sentido se están saliendo de ese paradigma liberal tradicional del compromiso, la abstracción, la procedimentalización para ofrecer una visión mucho más radical de la democracia y del rol de las mujeres y diversidades en el liderazgo de la escritura de una constitución o de un artículo de la constitución o de una ley que reescribe en algún sentido los sentidos de la igualdad entre los sexos o directamente en el reemplazo de ese Estado que no da aire a la participación de las mujeres en una cuestión de salud y de salud pública en particular, como es el riesgo que van a correr las mujeres que van a ir sí o sí a hacerse abortos, porque incluso en los países donde más se ha liberalizado, las mujeres siguen haciéndose abortos, las mujeres y personas gestantes. Bueno, entonces algunas características de este modelo democrático es que es radical a la hora de pensar la democracia deliberativa, participativa y liberal. ¿Por qué? Porque además, en la práctica de la democracia liberal, en los órganos más tradicionales de la representación, va a poner a las mujeres liderando, por ejemplo, la definición de las audiencias, del debate, de la negociación, algo que las mujeres no habían hecho hasta ahora. Eso es parte de lo que negociaron, por ejemplo, en Argentina para armar ese esquema de audiencias enormes que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado en el 2018. El plebiscito, digamos, toda la movilización para conseguir un plebiscito, una asamblea de ciudadanos, etcétera, implica una participación en el liderazgo de la definición de la vida democrática que las mujeres no habían tenido en la historia. Lo mismo en la constituyente chilena. No es solo la paridad, es la idea de las mujeres liderando la escritura de una constitución con otra radicalidad, sin las formas tradicionales. Bueno, quizás eso no pudo ser aceptado por la sociedad chilena, pero es otra idea no solo de, digamos, de la sustancia de lo que se quiere conseguir, sino de lo que significa el compromiso democrático. En el caso chileno, un compromiso democrático en el cual a un actor joven, a muchos actores jóvenes, si quieren, políticos, sociales, como eran los movimientos sociales, entre ellos los movimientos de mujeres, feministas, transfeministas, etcétera, se les da un lugar que nunca la historia le da a los movimientos jóvenes, para sentarse y liderar la escritura, la negociación del proceso constituyente, etcétera. Esa reivindicación es una reivindicación radical también respecto de la democracia constituyente. No es solo, digamos, un modelo de participación diferente, sino es una reescritura de las formas en las que se escriben las constituciones y las reglas democráticas para escribir constituciones. Hay más cosas para decir sobre esto. Lo otro es la acción directa como alternativa a la provisión del Estado. No me quiero centrar en esto, hay mucho para leer sobre esto porque América Latina es pionera en esto, México también es pionera en ofrecer muchas experiencias en este sentido. Quizás lo que traería acá es si puede ser el caso que las decisiones recientes de la Corte mexicana, la decisión más reciente de la Corte colombiana, sean fenómenos de transición, sean fenómenos donde todavía estamos dentro del paradigma liberal, tanto para el activismo como para la reacción judicial, pero estamos jugando más allá del paradigma liberal. ¿Por qué? Bueno, cuando hacemos derecho comparado, no estamos haciendo derecho comparado formalista, sino que estamos tratando de ver qué está pasando en el derecho mexicano o colombiano frente a otros derechos, pero también en términos del derecho colombiano, mexicano, hoy y antes. ¿Qué es lo que está pasando en términos de lo que dice en papel el derecho mexicano y qué es lo que tienen como
restricciones o sanciones en el uso del derecho penal las personas, o cuánto efectivamente las causales son accesibles, cuáles son las barreras de accesibilidad para esas causales, son provocadas por el Estado que no provee servicios o son provocadas por individuos que restringen acceso, distintas formas en las que se va articulando lo que se conoce como el argumento de la inimplementabilidad del sistema de causales, que es un argumento que en su versión más elemental está en el caso Morgenthaler de 1989 de la Corte Canadiense, donde básicamente uno hace un argumento bastante sencillo que lo vemos claro con la tenencia de drogas y no siempre se ve en su extrapolación al tema aborto, que es muy difícil garantizar la libertad del consumo de drogas para uso recreativo si usamos la penalización como regla, porque es muy difícil que el Estado garantice drogas seguras, digamos, como cuestión de salud pública. La lógica es parecida, hay otras versiones del argumento para desarrollar con el aborto. Si hay un derecho al aborto porque tengo un peligro para mi vida y el Estado penaliza totalmente la provisión de servicios, ¿qué sistema de salud, qué médico me va a hacer el aborto si siempre va a estar sujeto a que lo denuncien alegando que hizo un aborto ilegal y después él va a tener que probar que era un aborto legal? ¿Cómo el Estado garantiza servicios de aborto en las causales legales si la penalización es la regla, digamos? Ese es el argumento más elemental. Hay otras versiones más sofisticadas, hay un artículo excelente de Agustina Ramón Micheli y Mercedes Cavallo en ese libro que mencionó Alejandra, que yo edité, con una versión mucho más sofisticada de este argumento, más elaborada además con temas de salud pública, pero esa base de ese argumento está ahí y opera para los congresos que debaten los sistemas de causales y para los judiciales que lo hacen desde 1989, a tal punto que los canadienses nunca más pudieron volver a usar el derecho penal para regular el aborto, lo que no quiere decir que el aborto no esté extremadamente regulado en Canadá, sino que lo está hecho con otro tipo de fuentes, las normas sanitarias, el derecho civil, otro tipo de responsabilidades. La asunción automática en la herramienta penal como mecanismo de regulación del aborto es nada más que eso, es una asunción, no está, digamos, definida ni sobredeterminada por las previsiones constitucionales en ningún lugar del planeta. Bueno, ya termino. Entonces, lo que parecen las sentencias más recientes mexicana y colombiana hacer es trabajar sobre el paradigma liberal, trabajar sobre las versiones tipo Canadá del paradigma liberal, pero al traer el contexto de ineficacia de las normas y de la penalización en Colombia y en Canadá y de las provisiones de acceso, están trayendo algo más complejo y además están trayendo argumentos más fuertes feministas en la determinación de la fundamentación que los argumentos liberales, ¿no? Están pudiendo hablar mucho más de la maternidad, de las deudas que tienen nuestras políticas públicas y sociales con la protección de ese bien elemental que se dice querer proteger cuando se busca usar el derecho penal para proteger la vida en gestación y por tanto los derechos de las personas y los niños, etc. En sociedades que tienen la deuda enorme que tienen nuestras sociedades con la protección de la maternidad, que es la primera violación de los derechos de los niños. No cuida a las madres ni durante el embarazo, ni el parto, ni después en el resto de los momentos claves de su vida, que es todo el cuidado más inicial, ¿no? Entonces, al revelar esas hipocresías, al leer esas deudas enormes con los sistemas de cuidados, con los derechos al cuidado de las personas gestantes, pero también de los niños, por tanto, y niñeces, esas sentencias están trayendo argumentos que no estaban así elaborados en el paradigma liberal y el paradigma tradicional, que muchas veces usaban los derechos de las mujeres para justificar o los riesgos para la salud, para justificar el uso del derecho penal para protegerlas. Incluso esa era la movida conservadora de los Estados Unidos y en algún sentido las regulaciones alemanas que restringían una vez que ampliaban el aborto a demanda. Lo otro que me parece interesante es que lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso mexicano, es el reconocimiento de la variabilidad que tiene esta discusión sociológica, institucional y culturalmente en México. Los estados de México, los 50 estados de México son muy diversos, tienen realidades etnográficas, institucionales, sanitarias distintas. Entonces, la contracara de la abstracción, cuando uno va a los países federales a tomar lo local y el contexto de lo local, también es parte de un fenómeno que la movida liberal, de más abstracta, de compromiso, no lograba hacer. En Estados Unidos los fallos de la Corte no daban cuenta de esa diversidad subnacional. Bueno, los casos que estamos viendo en América Latina tienen esa sensibilidad
las especificidades de los problemas del sistema de salud o de los subsistemas de salud que tenemos, públicos, privados, los tipos de barreras de acceso que enfrentan las personas gestantes en nuestras sociedades para acceder a los abortos que son legales. Hay una infinidad de matices que los jueces latinoamericanos están trayendo en un entorno donde todavía reconocen que en países como México o como Colombia es inimaginable un debate democrático mucho más radical, mucho más masivo, como el que están proponiendo los feminismos en Irlanda o en Argentina o en la propia situación chilena. Ahora, sin embargo, parte de lo que las sentencias están haciendo más explícitamente, es reconocer que el diálogo público en México y en Colombia también se ha transformado. Quizás es un diálogo menos masivamente popular que los que vimos en Argentina y Irlanda, cuestiones que están más ligadas a temas de los tipos de movilización que se viven en esos países, de la intensidad del proyecto democrático, de la transición argentina o de lo que significa el proyecto de abandono del anclaje católico en Irlanda, digamos, como cuestión identitaria. Entonces, por eso el involucramiento masivo tiene que ver con contextos de esos países. Pero hay algo interesante, que es que los jueces mexicanos y colombianos, o juezas, están reaccionando también a un tipo de liberación democrática que incrementalmente es muy distinta a la que acompañaba el paradigma liberal de élites jurídicas en Europa o Estados Unidos, en activismos mucho más excluyentes o de élite como los que generaron, digamos, los antecedentes típicos de lo liberal. Bueno, tenía algo más para decir de la experiencia argentina, pero no quiero ir al caso en particular, lo termino aquí y bueno, es una pregunta, es un trabajo nuevo, todavía no lo hemos testeado con audiencias diversas, tal vez estamos equivocadas en esta reconstrucción de estos paradigmas o de este momento de transición hacia discusiones de derecho diferentes, pero bueno, es una propuesta justamente en la línea de complejizar nuestras miradas sobre todos los fenómenos que ocurren en el debate sobre aborto y más cuando los podemos aprovechar en el experimento global que es el derecho comparado y sociedades lidiando con problemas complejos como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Tengo muchas preguntas que nos han llegado vía remota y también de las personas que están en el auditorio. Voy a intentar un poco como plantearte algunas que engloben otras preguntas en relación con lo que nos has comentado, ¿no? En México, como bien tú lo sabes, las últimas sentencias de la Suprema Corte abordan el tema, o sea, prohíben la criminalización a partir de la laicidad, ¿no? Y además, digamos que la segunda de estas sentencias, que son 2 sentencias de control abstracto, lo que hace es ordenar que se regule la objeción de conciencia, ¿no? Para que esto no sea un impedimento para la accesibilidad. En ese sentido, bueno, estamos aquí como del personal judicial cuando resuelven ciertos asuntos, ¿no? Porque el tema de la objeción de conciencia, la cobertura de servicios, la manera en la que se resuelve, muchas veces, como tú dices, venimos de trasfondos de países sumamente católicos y estos temas atraviesan, digamos, muchas cuestiones también morales. Entonces, ¿cuál debería ser? Es decir, las creencias pueden ser una razón pública para resolver casos que se plantean o para debatir de esta manera en los congresos. Bueno, muchísimas gracias. Si todas las preguntas van a ser de esta sencillez, me imagino que ya me doy por vencida. Es muy difícil decir algo sensato, breve sobre un tema tan complejo. Pero bueno, para ensayar algo. Lo primero es que me parece importante esto de traer la laicidad. Yo hice alguna referencia, ¿no?, a los trasfondos católicos, a la discusión. Me sirve primero para hacer un punto sobre mi presentación. El peligro de la presentación es pensar que uno está abogando por el abandono del paradigma liberal, mostrando los beneficios y sus límites. Uno puede estar, digamos, criticando lo demás. El riesgo de esa crítica además está justamente frente al desafío de la laicidad, donde el liberalismo tiene de los mejores aportes que hemos visto en la historia para complejizar esa discusión. Entonces, bueno, primer punto. No sé cuán clara fui, pero hay algo en lo que traté de transmitir, y quizás lo hubiera transmitido con más claridad en la presentación del caso argentino, es que esta idea democrática trata de abandonar abandonar esos rasgos del proyecto liberal que llamé abstracción, compromiso y procedimentalización
como cláusulas cerradas, como límites cerrados a lo que hay para discutir en democracia. Ahora, eso no quiere decir que esas herramientas no estén abiertas una vez que uno saltó a la esfera democrática y puede usar democráticamente las opciones liberales para restringirse, para balancear, etcétera. Digamos, esto suena contradictorio, pero quisiera creer que no lo es, en el sentido de que el punto es: el paradigma liberal cerrado tiene problemas, las herramientas del liberalismo abiertas al debate democrático, no. ¿Cómo se vincula eso con la cuestión de la laicidad? Bueno, una de las herramientas del liberalismo más importantes es la definición de la razón pública, ¿no? De la definición del tipo de argumentos que tenemos la expectativa de priorizar, valorar en el debate democrático mayoritario, pero también en el debate judicial. Esas razones que están, digamos, que nos permiten argumentar en ese lugar neutral, en ese punto donde no sabemos, digamos, si pensamos en la idea rawlsiana, de qué lado vamos a caer después de que se levante el velo de ignorancia, etcétera. Esa es una enorme contribución del proyecto liberal. Entonces, las razones públicas son una herramienta sumamente importante, y la definición de razón pública que limita el tipo de razones que podemos dar en los debates a aquellas que no involucran o que no son presentadas como razones personales, porque me gusta a mí, porque yo quiero o porque lo dice mi credo, es muy importante. Ahora, eso respecto del ideal regulatorio y normativo. Todo lo que estoy diciendo también debería tener en cuenta que esa aspiración es materialmente muy difícil de implementar, digamos, ¿no? Como sabemos. Sigo creyendo que es una de las aspiraciones más importantes y valiosas de la modernidad. Ahora, no tenemos que descartar que la transacción en el camino es tratar de que la gente se obligue a darnos razones públicas, sabiendo lo difícil que es dar razones públicas, sobre todo en debates que nos atraviesan subjetiva, políticamente, como estos. Entonces, digamos, es una herramienta, sí, es una aspiración que todos las logremos, sí, pero ni a quienes están a favor ni a quienes están en contra de la restricción o la liberalización les podemos imponer, digamos, estándares tan sobrehumanos como dejar de ser quienes somos cuando las discusiones que damos nos atraviesan, como el aborto, digamos. O sea que quizás decir que es clave la razón pública, la idea de la razón pública, que es clave la argumentación en términos de laicidad, pero yo les voy a venir a decir un país que habla de separación de Iglesia y Estado antes que nadie en América Latina, más que nadie, que llama a todas sus calles en homenaje a eso y tiene la dificultad que tiene en hacerlo. ¿Qué es fácil? No es fácil, no es fácil para nadie. Y el feminismo tampoco debería entender que es fácil para quienes honestamente del otro lado argumentan en base a sus creencias. Lo que sí los feminismos hace mucho que cuestionan y protestan es la hipocresía. Y eso también me parece muy importante, ¿no? Es como lo que los liberales, los feminismos, transfeminismos, etcétera, deberíamos tener como aspiración compartida es la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y eso también es muy difícil, ¿no? De hecho, Carlos Nino usa, porque el liberalismo lo usa, pero en Un país al margen de la ley usa una expresión que yo no se la había leído en ninguna otra obra y creo que es muy importante, que es lo que necesitamos es la susceptibilidad a la consistencia, que es un poquito menos. Ser consistentes es imposible, como no ser contradictorios es imposible, porque somos humanos. Y aunque estemos tratando todo el tiempo de ser, si creemos en el inconsciente, no vamos a poder, porque hay algo inconsciente que también opera contra ese objetivo. Pero ser susceptibles a la consistencia es lo mínimo que podemos hacer. O sea, ser conscientemente no hipócritas. Entonces, lo traigo porque ese es un valor subjetivo, pero también en algún momento debería ser un valor colectivo donde nos entendamos, porque también es importante para quienes estamos a favor de mucha más libertad en estos temas, entender que las restricciones a veces vienen de la mayor buena fe, de la mayor predisposición a dar argumentos basados en creencias reales, que es que mucha gente cree honestamente que la mejor forma de proteger la vida y la vida en gestación es con el derecho penal y restringiendo los derechos de las mujeres, etc. Lo que sucede es que nunca es muy fácil determinar cuánta es la gente que honestamente y con esa susceptibilidad de la consistencia cree eso, cuando el veto es a hablar. El veto es a conversar, a deliberar sobre los temas difíciles. Porque ahí siempre está la sospecha de que es más fácil no hablar y muchos no consistentes, no coherentes, se benefician del no hablar. Entonces, digamos, por eso la importancia de la deliberación en los temas difíciles es mucho más radical que en los temas fáciles.
Bueno, hay varias preguntas, sobre todo que nos están llegando por redes, que tienen que ver con una cuestión. Nos mencionaste que hay evidencia empírica sobre que, pues básicamente, el uso del derecho penal para proteger la vida o establecer una política criminal en ese sentido, pues realmente tiene los efectos contrarios, ¿no? Nos piden si puedes abundar un poquito, explicarnos esa relación, sobre todo porque, bueno, hay gente que lo está preguntando. Y aprovecho para esto ligarlo con otra pregunta, o sea, ¿cómo podríamos, en los temas también que mencionaste de salud reproductiva y derecho de las madres, qué papel juegan estos derechos en relación con esta cuestión? Bueno, también todas preguntas fáciles. Bueno, parte de la segunda parte de la presentación, que no llegué ni por atisbo a hacer, incluía cierta evidencia de derecho, lo que llamas derecho de salud pública comparado, derecho comparado de la salud pública o comparative public health law en inglés. Acá hay algunas evidencias, ahí veo que no se pegó bien, no se va a ver completo el cuadro, pero esta es evidencia tomada de la presentación del ministro Rubinstein en el debate sobre el aborto en la Argentina. Así que es evidencia tomada por un sanitarista en Argentina de prestigio, que además dirige hace muchos años un programa de investigación vinculado a la Escuela de Salud Pública de Harvard en la Argentina y la región, que tomó los datos que tiene la salud pública comparada sobre estos temas. Veo que no se pasó bien, ahí sí se ve bien, porque no se ve dentro de los puntos los colores de lo que quiere decir. Pero estos son porcentajes de aborto en sistemas, cantidades de abortos y porcentajes en sistemas de más restricción, menos restricción, y los colores son regiones del mundo, pero después lo pueden ver, está el video de la presentación de él con todos estos datos. Este es el cuadro que viene en la segunda edición de la guía de OMS relacionando tipos de regulaciones con causales y cantidad. Lo que ven en el eje vertical son cantidades de muertes atribuidas al aborto. Según las regulaciones, acá pueden ver, vayan a la guía de OMS que incluye la correlación entre regulaciones más o menos restrictivas y cantidades de muertes y cantidades de abortos inseguros. Después, todo esto textual de la presentación del ministro. Observaciones empíricas del efecto antes y después de los países que legalizaron hace años. Estas son, es con la definición países desarrollados, países no desarrollados, de vuelta. Y estos son papers por país antes y después de la legalización. Francia, Italia, Rumania, Portugal está descrito en números, son los datos que tiene la salud pública de la correlación en cambio de regulación hacia menos restricción, cantidades de abortos, muertes por aborto. ¿Okay? Para los que lo quieran, vean la presentación del ministro Rubinstein o vean las guías de OMS. Acaba de salir la tercera edición que tiene mucha más información jurídica y mucha más evidencia empírica, porque es parte del due diligence de la salud pública, mirar esos datos antes de prescribir modelos de regulación asociados a mejores prácticas de salud pública o médicas. Y esta es la lectura en España, que como saben es la que más tarde llegó al sistema de trimestres en el 2010, pasó del sistema de indicaciones accesibles desde el 84, 85 hasta el 2010, y en el 2010 las abandonó y pasó a los trimestres. Lo mismo que había hecho Francia, lo mismo que había hecho Alemania. Acá tienen desagregados por franjas etarias. Es una selección de la evidencia. A mí me gusta porque es la que el ministro de Salud en funciones en el 2018 llevó al Congreso de la Nación Argentina, en este caso en la presentación del Senado, como la evidencia que un sanitarista usa para apoyar la sanción de una ley de trimestres. Y ahí ven, digamos, el modelo representativo funcionando en el Congreso para discutir el apoyo con evidencia empírica, en este caso salud pública, a la ley. Así que este es otro dato que el ministro llevó, que era cómo funcionaban las regulaciones subnacionales en Argentina para mostrar la diversidad subnacional regulatoria, que era uno de los argumentos que se hacían a favor de la ley. Mira, al final en la Argentina hay provincias donde no hay ningún aborto por causales, otras en las que hay muchos, están reguladas con toda esta diversidad. Las cantidades son cantidades de reglas que hay, y, digamos, en cantidades de provincias que tienen reglas sobre las causales, digamos, para que vean también ese procedimentalismo del que les hablaba, cómo funciona con una enorme diversidad en el plano subnacional. Esta era la evidencia que llevaba el ministro de Argentina. Para dar algo, digamos, de evidencia a la pregunta que hacían, pero la guía nueva de OMS tiene muchísima más evidencia. Y después la pregunta creo que conectaba una visión más amplia de los derechos reproductivos y los derechos sexuales, incluso los temas de cuidado de la maternidad, etcétera, con este tema. Por supuesto que el vínculo es integral, digamos. En la medida en que nuestros países desarrollen mejores políticas de salud sexual, de salud materna, o salud, digamos, para las personas gestantes en general, en la medida en que nuestros países
desarrollen políticas integrales sustantivas de acceso a la educación sexual, de acceso a la educación para la igualdad, mucho más que educación sexual nada más, acceso también a las políticas y acceso a las dimensiones de derecho social, o sea, prestacionales de estos derechos. No es solo hablar de la anticoncepción, sino dar acceso a la anticoncepción, que como sabemos puede ser un privilegio en nuestras sociedades al que no acceden grandes proporciones de la población, a la educación sobre cómo usar la anticoncepción, a la educación compleja sobre cómo funciona la anticoncepción. A veces en la educación, en los componentes más sencillos de la educación sexual, se le explica a la gente que los métodos tienen fallas de 0,99%. Mentira. La educación sustantiva sobre datos de salud pública básicos, como los porcentajes de falla de los métodos anticonceptivos, tiene que usar el porcentaje de falla de uso real, no el de laboratorio. Si ustedes le explican en la salud sexual elemental a los jóvenes que los preservativos fallan 0,90 y algo % de las veces, le están dando información de laboratorio. Los preservativos fallan mucho más porque el uso real es mucho más complejo, lo mismo que la píldora, etc. Entonces, la educación integral de la que estamos hablando es tanto sanitaria, biológica, como social, como una educación igualitaria sobre los vínculos entre los sexos, etc. El día que hagamos todo eso, y políticas de cuidados integrales para las familias, no estoy hablando ni siquiera para las mujeres, para que varones, mujeres y las personas en el espectro de identidad puedan cuidar su descendencia biológica o no, la conversación de aborto va a ser mucho menos relevante. Va a seguir existiendo, porque existe en los países que más conversan y más políticas tienen todos estos planos de los que estuve hablando, pero no va a tener el carácter divisivo, el carácter sobreideologizado, sobreemotivo que tiene hoy, porque hay un montón de cosas que hacer para no hablar sobre aborto. El problema es que si no hablamos sobre aborto no hacemos ni esas ni las que hay que hacer hoy para que las mujeres no se mueran o las personas gestantes no pierdan sus funciones reproductivas y muchas otras tragedias que se producen por la desidia en enfrentar la complejidad. Bueno, tengo 1000 preguntas, pero te quiero hacer una muy específica sobre el caso mexicano. Tenemos algunas cifras que entre 2015 y 2023 hay 5.487 carpetas de investigación por delito de aborto. Pero también tenemos información de diversas organizaciones feministas que hay muchos casos en los que las mujeres que abortan, ya sea voluntaria o involuntariamente, son criminalizadas bajo delitos como homicidio en contra de un delito en gestación, homicidio calificado en razón del parentesco, y esto es también para evitar carpetas de investigación que se registren como aborto y conseguir penas más altas, además. Y bueno, preguntarte, ¿no? Porque estamos delante de jueces y juezas ante el uso estratégico del derecho penal para sancionar a las mujeres por abortar, ¿qué papel debería asumir la judicatura para garantizar y proteger el derecho a decidir de las mujeres? Y en este sentido también me preguntan, tal vez no está tan ligado, pero si existe evidencia empírica sobre que este tipo de delitos criminalizan la pobreza. Porque bueno, es algo que también se ha debatido, pero que si tú conoces evidencia empírica sobre esto. Bueno, son muchas preguntas de nuevo complejas sobre el uso de los datos en el derecho penal y sobre la evidencia empírica y en concreto mexicana, que yo no estoy familiarizada, digamos, con todo lo que, ni con todo ni con poco de lo que se produce acá más recientemente, así que no puedo responder bien todo. Pero, a ver, algunas cosas de las que decíamos en la Argentina cuando debatíamos esta ambivalencia y estos múltiples estándares en el uso del derecho penal. Por un lado, lo que sabíamos, y me imagino que algo parecido pasa también aquí, es que nuestras sociedades tienen mucha tolerancia al aborto ilegal y clandestino. Porque, bueno, en Argentina usábamos unos datos bastante sencillos, que es, si miramos la cantidad de hospitalizaciones por complicaciones del aborto que se registran como un dato de salud pública, digamos, en la Argentina, había en alguna época una cifra que, según el año, iba de 70.000 a 50.000, ahora son muchísimas menos. Esas eran las hospitalizaciones, los egresos hospitalarios por complicaciones del aborto. Ese número es como mínimo el número que podría tener, o un número cercano a ese, podría, si nuestras sociedades persiguieran realmente de forma automática el aborto, todos esos egresos hospitalarios por complicaciones del aborto podrían implicar investigaciones penales o denuncias penales como mínimo. ¿Por qué? Porque no sabemos si esos son abortos incompletos, abortos espontáneos o abortos producidos por abortos ilegales.
Y lo que seguro sabemos es que las denuncias no llegan a ese número ni en chiste, son una parte ínfima. Es decir, que el sistema de salud recibe sistemáticamente muchas mujeres con complicaciones del aborto y aunque tenga dudas, no denuncia a la mayoría, ¿no? Una parte de esos abortos son espontáneos, pero según las estadísticas, el 10 o el 20% solo podrían ser espontáneos y las denuncias reales serán mucho menor. Entonces, y lo mismo con los casos penales. De todos estos 5.400, ¿cuántos serán efectivamente perseguidos, ¿no? Elevados a juicio, investigados, etcétera? Probablemente sea mucho menos. Incluso una parte inferior, no solo a los 5.400, sino quizás menos que la proporción que se investiga en otros delitos. No lo sé, no quiero aventurar estadísticas sobre México, pero en Argentina lo que se veía era que la investigación también era muy poca, incluso... No podíamos ver si exactamente la misma, pero parecía que menos que en otros delitos. Es decir, que había menos interés cuando se recibían las denuncias en investigar sobre esto. Pero bueno, siempre hacer la buena investigación sobre estos temas requiere un tipo de recursos para hacer investigación empírica que nunca tuvimos. Pero eran especulaciones. Ahora, ¿cuál es la contracara de esto? Bueno, las 5.400 mujeres que tienen denuncias penales en un país donde se hacen mucho más que 5.400 abortos ilegales y que viven la experiencia de tener una denuncia penal. Si estas mujeres, como en muchos lugares del planeta, se correlacionan con las más pobres, estas mujeres viven esa denuncia penal de forma acuciante. Lo que veíamos en algún trabajo cualitativo en la Argentina es que a muchas las llevan a irse de las comunidades en las que viven, o sea, al desplazamiento, a desaparecer por la amenaza de la eventual activación del juicio. A muchas las llevan a esconderse, a tener miedo permanente de terminar presas, a un montón de cosas que produce la amenaza del derecho penal en cualquier persona, más en las mujeres, más en las pobres, más en las que además probablemente se sientan culpables. Incluso las mujeres se sienten culpables hasta por los abortos espontáneos, como sabemos. Entonces, nada, todo esto es de distinta forma una cifra que puede indicar mucho sufrimiento. Pero además de todo esto, este es un tema politizado en el que hay mucho activismo restrictor. Hay muchas personas, a veces, digamos, yo siempre las llamo llaneros solitarios, ¿no? Y a veces que son particularmente intensas en la búsqueda de la realización de su ideal de protección de la vida gestacional, con las denuncias penales, con la activación de la persecución de las personas acusadas de este delito. Entonces, después está toda la selectividad de cualquier tipo delictivo, más el fenómeno emocional del activismo restrictor, o Marcelo Alegre tenía un paper sobre objeción de conciencia que usaba la idea de la opresión a conciencia. No es nada azaroso que muchas personas, por ese nivel de compromiso con esta agenda, también, digamos, luchen con la misma intensidad que luchamos quienes creemos que la restricción del derecho penal es la mejor opción para proteger a las mujeres, a las personas gestantes y también a la vida en gestación. Entonces, bueno, nada, esto tiene la complejidad, la ambivalencia de este fenómeno. Sobre la pregunta sobre cuánto sabemos respecto de que son los más pobres, digamos, es la misma incógnita que tenemos con la selectividad en general de los sistemas penales. Ahora, no sé cuántos de acá levantaríamos las manos para afirmar que nuestros sistemas penales no son selectivos y terminan, digamos, castigando mucho más a quienes están peor y en particular a quienes están peor desde la posición socioeconómica. Por supuesto que nuestros sistemas cada tanto castigan a personas privilegiadas o a activistas políticos. Son esos datos que sería bueno tener. Ahora, a mí me da la impresión de que en ese plano las injusticias son suficientemente obvias como para que, digamos, si es muy caro buscar esos datos, prioricemos las respuestas alternativas, los estados de bienestar que tenemos que construir para evitar que la conversión penal ocupe todo el espacio que ocupa. La conversión penal, no nos olvidemos, debería ser la última ratio de todas las políticas, no la primera. Muchas gracias. Bueno, tengo 1000 preguntas, pero ya no tenemos mucho tiempo. Me gustaría cerrar con lo que no alcanzaste a decir. La verdad es que lo que ocurrió en Argentina, como lo dije, estábamos todas mirando a las argentinas, se fue muy inspirador. Entonces, a mí sí me gustaría que nos compartieras un poquito de esa experiencia, pues de la marea verde y todo lo que ha ocurrido posteriormente, ¿no? Qué pena que saqué el PowerPoint. No sé si me puedes ayudar a ponerlo. Sí. Porque son pocas fotos y a mí me sirve para ser más breve. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, espera, ¿cómo lo paso? Está como, hay que ponerlo grande para que... Ahí. Y ahí vamos a ver si pasa. Ahí va. Bueno, algo sobre lo de Argentina. Acá. Bueno.
Lo primero es que la Argentina atravesó por eso que describimos con Joana como la etapa liberal de las reformas y atravesó durante décadas ese proceso. Yo elijo empezar en el 91 porque en la primera década de la transición democrática hubo pocos casos, se discutió poco en parte porque estuvimos involucrados con el divorcio, con la patria potestad, la igualdad en la patria potestad, la igualdad en la situación filial de los hijos, reformas muy elementales, y después vinieron los derechos reproductivos, y cuando vinieron los derechos reproductivos tuvimos que discutir sobre el acceso a la anticoncepción en la Argentina. No les explico que recién en el 2006 tuvimos una ley sobre educación sexual. O sea, todos estos temas nos han costado muchísimo, a pesar de que la Argentina parece un país con una clase media, con más inclusión de las mujeres en el sistema educativo, etcétera. Es un país con enormes contradicciones, como lo saben. Y esta es una de esas en las que se expresa la contradicción argentina, que entre otras cosas tiene entre los lemas de su generación fundadora el gobernar es poblar. Digamos, el gran diagnóstico de uno de los fracasos argentinos, o el proyecto de desarrollo de la Argentina era poblar un territorio extenso muy poco poblado. En el siglo XX el problema es la mala distribución de esa población, que como saben todavía sigue mal distribuida. El 38% de los argentinos viven entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y de ese 38%, más de la mitad vive en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. O sea que ese es parte del problema. Entonces, la Argentina tiene como en su drama, así como Irlanda tiene la separación del catolicismo para ser un país de tradición sajona, México tiene los temas que tiene con la laicidad, con Estados Unidos, etcétera, etcétera. La Argentina tiene el drama de su población y por eso, a pesar de que parece un país moderno y cosmopolita en ciertos sentidos, no lo es en muchos otros. Y este tema era un enorme problema. Así que ustedes tenían políticas de acceso a la anticoncepción mucho antes y constitucionalizadas que nosotros podíamos hablar de legislación sobre anticonceptivos. De hecho, la ley que manda la creación de un programa que diera anticonceptivos en la salud pública federal de la Argentina es del 2002. Plena crisis, los políticos argentinos se dieron cuenta que había gente en el país muy pobre que estaba teniendo muchos hijos porque no tenía acceso a la anticoncepción, y finalmente no usaron argumentos católicos para dejar de evitar el acceso a la anticoncepción. Así que eso respecto de la Argentina, que pendula violentamente en muchas cosas siempre, y también en esta. Entonces, el movimiento de mujeres trabajó muchísimo en pelear por el acceso a la anticoncepción. Esos casos se judicializaron enormemente. Peleó muchísimo por el acceso a reinterpretar el aborto en caso de causales, que era una norma que estaba en el Código Penal de 2021, como un sistema que ofrecía causales accesibles en caso de peligro para la vida, la salud, y en caso de violación, que también tuvimos la misma discusión que Ecuador, etcétera. Y entonces acá había una línea de tiempo de procesos de litigios subnacionales, litigio federal, idas y vueltas, regulaciones, etcétera, incluso casos internacionales en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por acceso al aborto por violación para una mujer con discapacidad. La Argentina discutió todo lo que discutieron en México, mucho más y más rezagadamente que en México. De hecho, yo usaba el caso mexicano ya en el 2010 como un caso de avance frente al caso argentino. También vivió el mismo proceso de transformación de su derecho y derecho constitucional con el fenómeno de judicialización, con el fenómeno de internacionalización e internalización del derecho internacional de los derechos humanos, etcétera. Y entonces tuvo en particular también un fenómeno de judicialización del aborto. Ahí sí la diferencia quizás es que tempranamente el feminismo jurídico argentino usó mucho el argumento de la no accesibilidad a los abortos. Y entonces cuando la Corte Argentina falló el caso Fall en el 2012, hizo un fallo para mí interesante, donde casi no discutía, de hecho, la discusión abstracta de fundamentación, porque decía esto lo escribió el legislador penal hace casi 100 años, no hay una discusión fuerte ahí, las normas modernas de la Constitución siguen justificando la constitucionalidad de esta regulación, acá hay problemas de accesibilidad. Entonces le decía al sistema de salud, cubra los abortos, regule, saque guías sanitarias y regule la objeción de conciencia. O sea que era ya un fallo que transitaba en esa novedad en la que yo creo que se ven los fallos recientes de la Corte mexicana y colombiana, pero restringida a la causal violación. En ese sentido era un fallo viejo. La Argentina en ese mismo año sancionaba una ley, o sea, tenía desde hacía 2 años una ley de matrimonio igualitario, y por primera vez que discutía en la Corte el aborto por violación para una mujer sin discapacidad. Imagínense ese retraso también, ¿no? México ya tenía legalizado el aborto en el DF y la discusión de violación no estaba abierta. Puede ser que el acceso, pero no el alcance. En Argentina estaba discutido si una mujer sin no discapacidad, en este caso una niña, tenía derecho a abortar, habiendo estado aclarado durante las dictaduras que eso era
podía ser así, aunque no hubiera accesibilidad. Bueno, sobre la deliberación democrática. Como saben, esa deliberación es muy... no, ¿estamos compartiendo? Perdón, ya estaba pasando. No, sigue. Bueno, es muy masiva, pero tiene un punto de quiebre en la Argentina que es muy importante, que es el Ni Una Menos, ¿no? que es la confluencia del activismo feminista, del movimiento de derechos humanos, de la forma en la que los y las argentinas toman la calle desde la transición democrática, que eso también es un tema identitario de movilización de nuestro país. Lo tomamos para hacer caer gobiernos, lo tomamos para celebrar nuevos gobiernos y también finalmente lo tomamos para reivindicar que no había políticas sustantivas de violencia de género. También interesante, el Ni Una Menos es un reclamo de implementación, no es un reclamo de legislación. Nosotros teníamos un montón de leyes de violencia de género, no teníamos políticas públicas de violencia de género. Entonces, ahí también hay algo que transita en esta demanda sustantiva, ya no de discurso de derechos. Los argentinos somos campeones en prometernos derechos, como saben, en el 94 introdujimos todo lo tratado que podíamos de derechos humanos en nuestra Constitución, de forma temprana, pero después de ahí al hecho, nuestra realidad material y social no ha hecho más que cada vez dar menos derechos en los últimos 70 y 40 años en particular. Entonces, esa movilización es muy importante, se da en Buenos Aires, acompañada por el viraje de la movilización, que rápidamente pasa de un caso de violencia de género en el que había una situación de aborto. De hecho, la víctima que genera la reacción que da lugar al Ni Una Menos había muerto y tenía un aborto incompleto en proceso. Pero es una movilización que vira rápidamente de la exigencia de implementación de la política de violencia a una visión mucho más integral de las deudas de la democracia argentina con la igualdad de género. Una democracia que había prometido mucho en normas, pero poco en normas que fueron a las cuestiones sustantivas de derechos, a las cuestiones materiales y en particular a las de derechos reproductivos como el aborto. Así que 2 años después ya vemos que las calles, pero también un caso de penalización concreta, que como es el caso Belén, llega a los tribunales y galvaniza no solo la movilización que estaba en las calles por la violencia de género, sino por una situación de prisonización de una mujer por aborto, digamos, donde es como si alguna de todas estas 5.400 la consideráramos como representante de todas esas 5.400 que están sufriendo algo que la mayoría de quienes tienen aborto, tuvieron abortos en México en los últimos 20 años, no está viviendo. Esa desigualdad singularizada con un caso se ve en este caso. Es un caso importante porque además está trabajado con la mayor sofisticación con la que se trabaja un caso de litigio estratégico en la Argentina hoy. No solo con la mejor abogacía feminista, sino también, entre otras cosas, con la mejor estrategia para estos casos, que básicamente son las estrategias del proyecto de inocencia, son la estrategia de prueba. Esta no es una discusión moral, ni la norma penal penaliza el aborto. Hay una acusación. Lo único que hay que hacer en estos 5.400 casos es tomarse en serio que a estas mujeres hay que tenerlas o en procesos si hay dudas razonables y hay que llevar adelante lo que un proceso penal exige para dejarlas tranquilas, vivir, que es lo que finalmente no se hace y se deja la denuncia latente como la mayor forma de castigarlas. Entonces, este caso es un caso básicamente resuelto en torno a la evidencia, complejizando que lo que había era una denuncia no fundada y además no había pruebas de la relación entre el feto que se había encontrado y Belén, que es el nombre del caso. Y lo que vemos entonces es este movimiento de la demanda por las políticas públicas de violencia a las demandas por las políticas públicas de igualdad, a tomar el caso testigo que representa como la injusticia mayor. Una mujer que en Argentina está presa por aborto y pasa un par de años, cuando es un país que tiene registros de abortos ilegales en los 50.000 o cientos de miles, perdón, por año, es una cifra negra, pero evaluada con las formas en las que se genera esa cifra, que no solo no están ni presas, sino que no están ni denunciados. Es decir, un país que tiene alta tolerancia al aborto ilegal, sin embargo castiga a algunas con la prisión. Entonces, ese discurso y todo lo que rodea a ese caso testigo es muy importante y es otro eslabón en la llegada del 2018, donde por distintas confluencias de toda esta experiencia de movilización, que incluye también la movilización en el 2017 de las políticas transversales que generan la ley de paridad, desobedeciendo a sus liderazgos políticos en distintas fuerzas, produce la posibilidad de que en el 2018 haya un debate, que entonces también liderado por una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que llevaba 15 años organizada y funcionando, con todo el capital social de trabajo técnico, organizacional y de movilización callejera del feminismo argentino,
acompaña la apertura del debate. Acá están las fotos del presidente, de los presidentes de las dos cámaras del Congreso y de unas diputadas que conocemos como las oloras, que son diputadas de facciones de lo que eran, y hasta hoy, eran las dos principales coaliciones que estaban gobernando el país, que hacen un acuerdo transversal para provocar este acuerdo con los jefes de cámaras y el presidente para abrir el debate. Y eso es lo que vemos en el 2018, un debate que tiene como dos rondas, que son muy participativas y deliberativas, una en la Cámara de Diputados, con un formato, digamos que no es la Citizen Assembly de Irlanda, pero es improvisado un sistema de participación expositiva interesante. Se divide el esquema de participación en unas audiencias que van a hacerse 2 veces por semana durante 8 horas, terminan durando más, durante 2 meses, y en esas audiencias participan 700 personas en total, 350 a favor y 350 en contra. Esta es una simulación de paridad en el estatus de opinión sobre el debate, que me parece que es interesante, porque en algún sentido probablemente la sociedad no estaba dividida 50 y 50, pero es una idea sobre cómo respetar las posiciones enfrentadas. Esos debates dan lugar a 16 días de audiencia, 7 minutos cada expositor. Sorprendentemente, la mayoría de todos los expositores respeta los 7 minutos, que para 700 personas en la Argentina es un récord mundial. Están todas grabadas, las pueden ver, incluyen una variedad de expresiones técnicas, experienciales y de opiniones. Digamos, una mezcla de conocimiento, opinión y experiencias de vida, de lo más diversas, de los médicos que se oponían, de las médicas que estaban a favor, de las familiares de víctimas que murieron, de las familiares de víctimas, de personas que sostuvieron embarazos contra viento y marea. Una diversidad enorme. Hay estudios, de hecho, del fenómeno de diversidad de ese proceso deliberativo, y el Congreso básicamente vota, y quizás vieron la votación, por pocos votos la Cámara de Diputados pasa el proyecto y aprobación al Senado, y el Senado vuelve a reproducir un esquema de deliberación técnica y participativa, acotado a 142 expositores, que dura 4 semanas, con 7 días de audiencia, y en la votación ya en el recinto del Senado la ley pierde. Pero el fenómeno de deliberación masiva, de hecho es un modelo de lo que los ingleses están estudiando como nationwide deliberations, que es lo que necesita el planeta para enfrentar los desafíos difíciles que tienen, por ejemplo, con temas como cambio climático. Es un nivel de masivización, cualquiera que haya estado en el país. Lo que ustedes vieron es un botón respecto de todos los foros a los que fuimos a discutir. Yo les puedo decir como ejemplo, fui desde el Jockey Club hasta el templo judío que dirige una rabina en los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires, a discutir con un rabino frente a la gente de la comunidad de los sectores más aventajados del país, y los sectores populares. Discutió de todas las formas imaginables, en todos los medios, las radios. Fue una cosa de una intensidad que después era demasiado, y de hecho creo que en el Senado ya tuvo un efecto negativo, porque la gente ya no quería oír hablar más del tema. Pero era un país que en 30 y pico años de democracia no había tenido una sola deliberación abierta, pública, sobre el tema, más allá de lo que proponía el feminismo y más allá de un par de sesiones de comisión que se habían dado entre el 2010 y el 2012 en la Cámara de Diputados. Nada más que eso en los órganos representativos de la democracia argentina. Y un fallo de la Corte por aborto, por violación a una adolescente sin discapacidad, o sea, pensando en los máximos, ¿no? Y bueno, alguna regulación ministerial que había tenido 5 ejercicios de intento, y los ministros de Salud no habían podido aprobar una ley, una regulación de acceso al aborto. Así que ese era el nivel de la conversación. Al año siguiente, porque traigo también el caso Belén, porque el proceso electoral, hay muchos eventos en los que se logró por primera vez poner en discusión el tema en un proceso electoral, y en particular el candidato que terminó convirtiéndose en el presidente del país se comprometió en la presentación de un libro sobre el caso Belén, que narra la historia de ese caso, a mandar un proyecto legislativo al Congreso. Y ahí ven las fotos de la abogada del caso Belén, las autoras de los libros y funcionarias que están hablando de salud reproductiva con el candidato a presidente en el proceso electoral, haciendo público su compromiso de mandar un proyecto de ley si se convierte en presidente. Es decir, que quienes en esa elección, en el 2019, eligieron a Alberto Fernández, votaron a un candidato que prometía legalizar el aborto. Es decir, que el proceso democrático no fue solo
el de la deliberación esa masiva del 2018, sino la del proceso electoral del 2019. Alberto Fernández se convirtió en el presidente del país y lo que tuvimos fue un nuevo debate legislativo en el Congreso, en diputados y en Senado hacia el final del 2020, cuando el presidente cumplió la promesa electoral de mandar un proyecto de legislación sobre aborto. Y lo hizo al final del peor año de la pandemia. O sea que además esta discusión fue una discusión en las condiciones en las que se podía dar, pero con todo el país en sus casas, con la posibilidad de ver si quería ver qué es lo que hacían los legisladores, que terminaron aprobando un proyecto que había mandado el Ejecutivo, bastante basado en el proyecto que no había resultado aprobado en el 2018, que es un proyecto de trimestres, y es interesante porque es un proyecto incluso en el que el feminismo organizado argentino cedió a su propia reivindicación del 2018. Cuando el debate del 2018 empezó, el feminismo tenía presentado con las firmas de 100 y pico de legisladores de distintas fuerzas un proyecto que abandonaba totalmente el derecho penal, como lo discutieron en México acá. Al fin de ese proceso del 2018, las diputadas sororas que representaban distintas fuerzas llegaron a la Cámara de Diputados al debate en el recinto con un proyecto en el que habían galvanizado las distintas propuestas que estaban en el Congreso, pero donde habían reintroducido el derecho penal al modelo de Roe v. Wade de trimestres y aborto a demanda, con cobertura en el sistema de salud, etcétera, pero con uso del derecho penal a partir del segundo trimestre. El movimiento de mujeres en el 2019 y el 2020 presentó un proyecto donde había reinstalado el derecho penal en su propio proyecto. Y el Ejecutivo mandó un proyecto usando el derecho penal. O sea que el balanceo, el uso del derecho penal sigue ahí. Pero el punto es la radicalidad del proceso deliberativo, y en este caso de los ciclos democráticos representativos. Esto es, o sea, al final el proyecto es un proyecto de democracia liberal tradicional, es el Ejecutivo con el Legislativo aprobando y promulgando el proyecto. Pero fíjense el nivel de apertura de ese tabú del que venía la comunidad argentina. Y no se cayó el mundo. Y ese mismo día se aprobó otra ley que se llama de los 1000 días, que es un compromiso fuerte, simbólico creo yo, porque no se pone todo el dinero que se debería poner, en dar distinto tipo de protecciones sociales, económicas, a las mujeres y personas gestantes que quieran continuar con su embarazo, que también me parece muy importante en términos del respeto a lo que está en juego políticamente, que es que hay muchas personas que en nuestro país no siguen los embarazos o terminan abortando porque no pueden ofrecerle a la perspectiva de su descendencia la vida que quisieran poder darle, en términos de dignidad más elemental. Y eso también está en esa otra ley que es la 27610. Que se aprobó el mismo día, el 30 de diciembre del 2020, todos ustedes recordarán el infierno que era desde el punto de vista planetario para el contexto de la pandemia. Bueno, ¿se escucha? Bueno, ya no tenemos tiempo, yo podría quedarme escuchándote todo el día, pero tenemos que cortar. Muchísimas gracias, Paola, de verdad, hemos aprendido muchísimo y te agradezco mucho por estar aquí. Bueno, un aplauso, por favor, para la doctora Vergallo. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a salir unos 10 minutos y volvemos con la mesa de estándares profesionales para la defensa efectiva en el sistema penal acusatorio. Muchas gracias.